Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort: qué bien empleado estaría mi trabajo si este humilde escrito cayera en manos de un alma bien nacida, nacida no de la sangre ni de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, y le descubriese e inspirase, por gracia del Espíritu Santo, la excelencia y el precio de la verdadera y sólida devoción a María Santísima, que ahora voy a poner. Fijémonos que este deseo de San Luis María Griñón de Montfort no solamente se ha multiplicado en un alma. Él dijo, bien empleado está el tiempo con que solo uno, millones y millones se han salvado, han encontrado la verdad a través de este tratado de la verdadera devoción. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras ondas de amplitud modulada, los 1180 en la ciudad de Lima y los 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa. También canal 27 UHF, tanto en la ciudad blanca como en la ciudad imperial. Asimismo, le damos un saludo a los que nos siguen a través del internet, nuestras páginas web www.nsctv.com, www.nsradio.com y también para los que nos siguen a través de YouTube, nuestros canales NSTV Radio, NSTV Perú. Hay algunos que nos contactan a través del canal de Gloria TV, bienvenidos, y también otros lo hacen a través del Facebook. Nuestros Face son NS Radio, NSTV. El hashtag lo tienes en algunos de los rincones de la pantalla y es NSE junto a ti. Agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando el Padre Andrés Gutiérrez y quien les habla, Randy Brunello. Padre, bienvenido y qué alegría poder tenerlo aquí. Muchas gracias. Como siempre, acompañarles y hablar de temas tan pertinentes, pues es siempre una bendición. Claro. Así es, el hecho de conocer más nuestra fe es algo que, iba a decir, todo católico tendría que vivir continuamente. Sí. A veces la inexperiencia de la fe es lo que nos lleva a los errores, ¿verdad? No solo eso, sino a dejar la fe. Claro. O sea, porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, conociendo más la riqueza de nuestra fe, pues Dios usa eso para que atraernos y que la amemos más y más. El tema de hoy, bueno, que no sé si va a ser solo de hoy, yo creo que va a ser de hoy y algún otro programa más, porque son 10 puntos, son 10 respuestas tomadas de el cardenal Caffarra a cuestiones esenciales con una forma de evangelizar clara y muy didáctica. 10 preguntas que, tomadas de distintos fragmentos, ya sea de expresiones o de homilías del cardenal Caffarra, han sido, digamos, recopiladas y las vamos a ir analizando. Tengamos en cuenta que el cardenal Caffarra ha sido, podríamos decir, uno de los puntales dentro del pontificado de San Juan Pablo II, ¿no? O sea, ha sido ni más ni menos que el originador de ese instituto de la familia, ¿no? Sí, tiene una formación pero muy sólida, tiene una experiencia como sacerdote y como obispo inmensa, y entonces por eso el Papa lo llama para que este incipiente instituto para los estudios del matrimonio y la familia, pues lo lleve el entonces arzobispo Caffarra, pero después cardenal, claro. Exacto. Sí, sí. Bien, pues vamos a meternos de lleno después
de nuestra primera sección. Vamos al santo del día y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 4 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Francisco de Asís. Conozco a Cristo pobre y crucificado y eso me basta, decía San Francisco de Asís. Nació nuestro santo en Asís, Italia, en 1182, en una familia acomodada. Tenía mucho dinero y lo gastaba en ostentación. Solo se interesaba por gozar la vida. En su juventud se fue a la guerra y es tomado prisionero. Luego de ser liberado, cae constantemente enfermo hasta que escucha una voz que le exhorta a servir al amo y no al siervo. Retorna a casa y con la oración fue entendiendo que Dios quería algo más de él. Comenzó a visitar y servir a los enfermos y hasta regalar sus ropas o el dinero. De esta manera desarrollaba su espíritu de pobreza, humildad y compasión. Cierto día, mientras oraba en la iglesia de San Damián, le pareció que el crucifijo le repitió 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Entonces, creyendo que se le pedía que reparase el templo físico, vendió los vestidos de la tienda de su padre, llevó el dinero al sacerdote del templo y le pidió vivir ahí. El presbítero le aceptó que se quedara, pero no el dinero. Su padre lo buscó, lo golpeó furiosamente y al ver que su hijo no quería regresar a casa le exigió el dinero. Francisco, ante el consejo del obispo, le devolvió hasta la ropa que llevaba encima. Más adelante ayuda a reconstruir la iglesia de San Damián y de San Pedro. Con el tiempo se traslada a una capillita llamada Porciúncula, la cual reparó y se quedó allí a vivir. Por los caminos solía saludar diciendo: la paz del Señor sea contigo. Su radicalidad de vida fue atrayendo a algunos que querían hacerse sus discípulos, y así en 1210 Francisco redactó una breve regla y junto a sus amigos se fueron a Roma, donde obtuvieron la aprobación. El santo hizo de la pobreza el fundamento de su orden, y el amor a la pobreza se manifestaba en la manera de vestirse, los utensilios que empleaban y los actos. A pesar de todo, siempre se les veía alegres y contentos. Su humildad no era un desprecio sentimental de sí mismo, sino la convicción de que ante los ojos de Dios el hombre vale más por lo que es y no más. Hay muchos que tienen por costumbre multiplicar plegarias y prácticas devotas, afligiendo sus cuerpos con numerosos ayunos y abstinencias, pero con una sola palabrita que les suena injuriosa a su persona o por cualquier otra cosa que se les quita, enseguida se ofenden e irritan. Estos no son pobres de espíritu, porque el que es verdaderamente pobre de espíritu se aborrece a sí mismo y ama a los que le golpean en la mejilla, decía. Considerándose indigno, llegó solo a recibir el diaconado y dio a su orden el nombre de frailes menores, porque quería que sus hermanos fueran los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes. Se le atribuye haber comenzado la tradición del Belén o nacimiento que se mantiene hasta nuestros días. Dios le mandó el milagro de los estigmas. Murió el 3 de octubre de 1226. El 4 de octubre de 2013 el Papa Francisco visitó Asís y en su homilía dijo: San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios, el Creador, lo ha querido sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos. Francisco fue hombre de armonía y un hombre de paz. San Francisco de Asís, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, y vamos de lleno a las preguntas. En algunas de ellas vamos a leer la respuesta completa, porque son párrafos pequeños, pero en otras las vamos a ir analizando párrafo por párrafo, porque ya son respuestas tal vez de 2 párrafos, un poquito más largas. Y fíjense la primera pregunta: ¿por qué venimos al mundo? Y haciendo alusión, antes de dar la respuesta, me viene a la mente, hemos tenido al santo del día, San Francisco de Asís, un santo, y tal vez como muchos otros, que cuando descubrió por qué vino al mundo, entonces cambió su vida y dio un giro de 180 grados. O sea, es el día
en la noche un Francisco y otro que incluso podríamos decir, entre comillas, parecen dos personas distintas. Sí, pero es uno de los grandes misterios de la vida, porque desde el momento de nuestra existencia, del primer momento de nuestra existencia, Dios ya tiene un plan. Pero nosotros vamos creciendo poco a poco, estamos bajo la influencia de la familia, bajo la influencia del entorno social, bajo la influencia de la cultura, de la educación, de la religión, y todo eso poco a poco pues nos tiene que ir despertando, o debería ayudarnos a despertar, esa sintonía con el plan de Dios, ¿no? Y muchas veces no lo hace. Entonces, qué misterio, ¿no? Que ciertamente todo ser humano tiene un plan, tiene un propósito, tiene... Podríamos decir un designio. Un designio. Dios ha pensado en él. El cardenal Gafarra, hablando de esto que usted dice, lo dice también muy claro. O sea, ninguno de nosotros existe por casualidad o por necesidad. Claro. Y eso dice mucho, porque después o sea, me gustaría también tocar otro punto respecto a esto con usted. Cada uno de nosotros ha sido querido y elegido por Dios mismo. Es decir, no podría haber pensado Dios en otro que no fuera yo, porque pensó en mí y no en otro. Correcto. Eso... Es lo que muchas veces cuando uno piensa en esto es que lo desborda, este pensamiento lo desborda a uno, porque caramba, pero si Dios ha pensado en mí es para algo bueno, porque Dios es bueno, es para hacer mucho bien, porque Dios es el bien que se supremo, absoluto, que se difunde. Entonces es eso, por ejemplo, la figura de San Francisco, de un joven normal, de una familia muy apoderada, muy bien económicamente, unos mercaderes, cambiadores de telas, etc. Le encantaba pues salir con los amigos, beber, era un juglar, y hasta que un poquito cae en la cuenta, toma conciencia de que la vida es un poquito más que eso, que hay trascendencia, que hay... entonces sus planes cambian y se vuelve y entra en sintonía con el plan de Dios. Y al entrar en sintonía con el plan de Dios y querer el plan de Dios, se convierte en una fuerza que ha cambiado la historia de Italia y del mundo, ¿no? Eso es algo que me llama la atención, y con respecto a lo que dice el cardenal Gafarra, me gustaría profundizarlo más. Dice, si la persona humana, cada persona humana, ha sido pensada y deseada por Dios mismo, a cada uno de nosotros se le ha conferido una tarea. Es depositario de una misión confiada precisamente a su libertad. Y este es el punto. Este es el punto. El sentido de la vida, y esto es lo que a mí más me chocó en esto, no debe ser inventado, sino descubierto. Es decir, mi libertad no es para decir, a ver qué quiero hacer o qué quiero hacer, sino cómo voy a responder a ese plan por el cual yo fui creado. Sí. Si San Francisco no hubiese dado su sí, tal vez usted y yo no estaríamos aquí ahora. Es que la historia hubiera sido distinta en muchos aspectos, y entonces esto apunta, y es un punto que me parece importante señalar, que no se trata de destruir una naturaleza o unos talentos o unas capacidades y convertirlo absolutamente, no, sino que Dios, cuando crea, da unos talentos, unas capacidades, un modo de ser, y quiere usar eso, elevarlo para usarlo para el bien, ¿no? Entonces es lo que Santo Tomás enseña, ¿no? La gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona, ¿no? Entonces eso es importante, porque Francisco sigue siendo Francisco, pero dentro del plan de Dios, y entonces eso ya es otra categoría,
¿no? No destruye la naturaleza, pero la perfecciona para poder hacer y multiplicar el bien a su alrededor, ¿no? Y ahí es donde quiero apuntar, multiplicar su bien alrededor. Esa respuesta de Francisco trajo una conmoción, Sí. porque hay que tener en cuenta lo que usted decía. Francisco era un joven normal, entre comillas, era común dentro de los jóvenes, y le gustaba estar con sus amigos, le llamaban el juglar porque le gustaba mucho todo lo que es la música, todo eso. Sí, la trovería, los versos, exacto, poemas. Pero fijémonos que no deja eso de lado. A eso me refiero. Sino que a partir de ese nuevo, entre comillas, nuevo Francisco, o ese Francisco dentro de los rieles de la voluntad de Dios, Francisco comienza a utilizar todo lo suyo para un nuevo fin, que es el fin que siempre tendría que haberlo usado. Esto nos puede incluso ayudar a pensar cuántas cualidades tenemos nosotros que las usamos para provecho propio y que no las ponemos al servicio de los demás. ¿Cuántos doctores que consiguen tener una fama, cierto prestigio, utilizan ese prestigio para llenarse de más dinero en lugar de decir, esto que yo he conseguido, quiero ponerlo al servicio de mis hermanos? Porque hay muchas personas que no van a poder pagar una consulta como la que yo cobro, y sin embargo lo pongo. Y hay muchos otros que sí lo hacen. Dicen, bueno, muy bien, yo tendré un consultorio privado, pero me dedicaré un tiempo a mis hermanos y ofreceré mis servicios de una manera casi gratuita, ¿no? Pero esa toma de conciencia, por ejemplo, es la que poco a poco cambió la vida de San Giuseppe Moscati, el doctor. El doctor José Moscati, un doctor napolitano en el y sur de eminencia Italia, en su tiempo. Y una brillante mente, y pone al servicio de los pobres sus talentos sin cobrar, sin interesarse. Entonces es eso, es la toma de conciencia de que yo tengo un talento musical y entonces en vez de cantar acerca de cosas mundanas o incluso malas, pues entonces uso ese talento para cantar las alabanzas de Dios, que es lo que están haciendo también muchos grupos cristianos, por ejemplo, ¿no? De música popular, música moderna, pero saben que ese talento puede hacer mucho más bien, puede ser multiplicativo si lo usamos para alabar a Dios, para cantar de cosas buenas. Y no dejó de ser un músico, y no dejó de ser un músico, artista, claro, que da, digamos, todas sus cualidades dentro del arte. Claro. Esto es un punto que me parece esencial, ese por qué venimos al mundo. Es decir, Dios tiene un plan. Yo no vine al mundo, no caí de una estrella por casualidad y ahora estoy aquí y a ver qué hago y cómo salgo adelante. Es decir, yo estoy en el mundo porque he sido pensado, podríamos decir, desde toda una eternidad, por ese Dios que, digamos, me amó hasta el punto de haberme creado. Porque... Sí. Lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo, ¿no? Entonces ahí entran elementos cristológicos, teológicos, pero también antropológicos, porque estamos hablando de la composición de un ser humano que tiene libertad y que puede escoger, pero que, como dice muy bien el cardenal Caffarra, esa libertad no es para inventar un destino, es para descubrir un amor, ¿no? Y, padre, viendo este punto, uno se pone a pensar, ya viejo, o sea, ya con 53 años encima. Bueno, con más experiencia. Uno se va dando cuenta de que muchas veces los padres de familia somos los primeros en no ayudar a nuestros hijos a descubrir ese plan, sino que nos interponemos con nuestros planes. Mira, yo quiero que seas doctor, yo quiero que sigas mi estudio de abogacía, yo quiero que sigas mi empresa, yo quiero... Con lo cual no quiero decir
de que muchas veces no esté dentro del plan de Dios, porque si Dios me puso en esta familia, evidentemente me puso en una familia católica, pues es que quiere que viva la fe católica. No voy a estar investigando cosas extrafalarias para ver qué tengo que hacer. Me quiere también un católico a carta cabal, es decir, que yo viva mi fe y que esté bien formado. Pero uno se pone a pensar hasta qué punto somos conscientes de esta realidad aquellos que rodeamos a esta persona. Yo me imagino que usted, como sacerdote, más de una vez se habrá encontrado con casos de estos, ¿no? Claro, lo escucho, no diría muchísimo, pero sí con frecuencia. Jóvenes, pues yo no sé si tengo vocación o lo que sea, pero es que mis padres no me dejarían, mis padres ya me dijeron, tú no pienses en ser monje, en ser nada, ¿no? Entonces, eso es algo que cierra la posibilidad de conectar con el plan de Dios, ¿no? Y eso trae consecuencias. Padre, podríamos decir que una de las consecuencias podría ser el privar de la felicidad verdadera a mi hijo, porque muchas veces queremos para nuestro hijo lo mejor, entre comillas, pero es lo mejor que a mí me parece, no lo mejor que verdaderamente es lo mejor para él. Sí, eso es un punto clave. Entra dentro de este haber sido creados por Dios, haber sido pensados, elegidos por Dios, y si Dios es un Dios bueno, entonces Él ha pensado en una misión, un plan, un designio que es bueno y que me lleva a la felicidad, y yo tengo que confiar, ¿no? Es un elemento importantísimo que podamos confiar en el Dios Padre, providente, paternal, ¿no? Que esa creación, ese ponerme en medio del mundo, en este siglo, en esta cultura, en este mundo, no en el siglo XIII, no en el siglo... Es porque aquí y ahora es donde puedo, sintonizando con Dios, cambiar el mundo. Y no nos olvidemos, y este punto es importante, somos depositarios de una misión confiada a nosotros. A mí me viene a la mente lo que tantas veces escuché a nuestro padre Molina, y fue verdaderamente algo que, digamos, me ha asentado en decir, ya no hay vuelta atrás, ya hay que quemar las naves. Cuando él decía, lo que tú dejes de hacer, nadie podrá reemplazarlo. Y decía, alguno dirá, bueno, pero si viene otro y ocupa mi lugar, ya está reemplazado. No, porque ese otro ya dejará de hacer algo que estaba pensado para él por tener que cubrir la misión que tú has dejado de cumplir. Sí, pero es que también la misión no es simplemente una cosa fría, objetiva, que hace un robot. Es personal. Es personal. Y entonces es subjetivo. Y entonces es mis cualidades, mis capacidades, mi modo de ser, mi subjetividad, que no tiene otra persona. Entonces alguien más puede hacer exteriormente lo que yo tenía que hacer, pero no lo va a hacer de la misma manera como yo lo iba a hacer, porque no es la misma persona. Y podríamos decir, entonces no lo hará de la misma manera que Dios lo tenía pensado. Sí, o sea, esto puede parecer hasta atrevido, pero es que si Dios pensó en mí para esa misión, es que tenía una forma de realizar esa misión que era a través mío y no a través de otro. Ahora bien, como nosotros no podemos llegar o entender los designios y caminos de Dios, los teólogos sí dicen que Dios puede cambiar o modificar los planes que tenía para, por ejemplo, lo dice San Alfonso María de Ligorio en cuanto a la vocación. Si alguien no tenía vocación, pero se la pide a Dios tanto y la quiere y entra, pues Dios cambia los planes para darle vocación y que haga mucho bien, ¿no? Entonces, como el segundo plan, digamos. Sí, un plan B, un plan de contingencia,
pero sigue siendo plan de Dios, ¿no? Entonces tampoco debemos pensar que Dios, porque no conocemos, los planes y misterios de Dios son eso, infinitos. Además, el mismo hecho de sentir el impulso de pedir una vocación también es gracia. También es gracia, todo es gracia. Entra dentro del mismo designio de Dios, ¿no? Sí, ahí se meten unos niveles y pues eso. Pero por lo general, con sencillez y humildad sí debemos tener muy presente que venimos de Dios, hemos sido creados por amor y somos destinados a vivir el amor en el cielo con Dios, ¿no? Habiendo cumplido una misión que Dios ha pensado para nosotros. La pregunta para nosotros sería, ¿cómo estamos viviendo la misión que Dios nos ha encomendado? Les propongo que hagamos una pausa mientras meditamos en esto. Algunos seguramente nos vamos a acomodar un poquitito en la silla o donde estamos ubicados y diremos, tal vez no lo estoy haciendo del todo bien. No se vayan, seguimos junto a ti. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Bueno, ya estamos de vuelta y verdaderamente uno se sonríe porque lo que vamos a leer a continuación es como que fuente de esperanza. Uno respira y dice, bueno, es fuente de mal esperanza. Que la cosa es así. La segunda pregunta, que es muy fuerte, ¿eh? ¿Cuál es nuestro fin último? Cualquiera decir, bueno, nuestro fin último, Dios, pero cuidado. El enfoque que vamos a escuchar nos abre una puerta mucho mayor. Y dice, si ignoramos cuál es nuestro fin último, nuestra meta definitiva, si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos el camino que nos lleva a vivir una vida buena, verdadera, bella, somos como ciegos que caminan sin ninguna guía. Dios quiere que cada uno de nosotros se salve y para ello quiere darnos a cada uno el conocimiento de la verdad necesaria para la salvación. Pero vamos a continuarla, tiene un segundo párrafo, porque así la analizamos completa. Quien persigue y quien es perseguido, quien asesina y quien es asesinado, quien comete injusticia y quien la sufre, no pueden acabar del mismo modo. La muerte no puede ser un borrador que lo borra todo, sino una reparación que restablezca el derecho. En la historia, la última palabra no tiene que tenerla la injusticia. Existe un juicio de Dios y habrá una respuesta por la vida y una resurrección, por la vida y una resurrección por la muerte. Esto no es doctrina de Cardenal Cafarra. El Cardenal Cafarra lo único que está haciendo es decir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio. Y los apóstoles en los escritos posteriores, ¿no? Desde San Pablo hasta el Apocalipsis, ¿no? Está claro, y es una perspectiva, como dije, esperanzadora, y esto lo ha remachado mucho personajes como Benedicto XVI, etcétera, en diversos escritos, porque al ver tanto mal, y como los medios de comunicación y las redes sociales ya hacen todo inmediato, al ver tanta maldad, pues cae la tentación, sobreviene la tentación de desesperarse. A eso es a lo que iba. O sea, ¿cómo puede ser que usted me diga que la existencia del infierno es una fuente de esperanza? Padre, por favor, ¿qué me está diciendo? Sí, porque el previo al infierno hay un juicio, ¿no? Y el juicio de Dios, el juicio final, ¿no? Nosotros en la doctrina católica, en el tema de la escatología, del final de las cosas, del estudio del final, pues creemos que hay un juicio particular de cada persona apenas muere, y después en un tiempo al final de los tiempos hay un juicio final que va a ser público. Entonces el juicio particular es privado, nadie se entera. El juicio final es ya público, y lo tenemos, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 25, cuando el Señor se propone como el Rey universal que juzga las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, ¿no? Entonces, ese juicio solo lo puede llevar a cabo Dios, porque solo Dios sabe la intención y el corazón de cada acto, obra, pensamiento, palabra que hemos dicho aquí en la tierra. Y ese juicio no tiene arreglos, ni amistades, ni no. mira, que tú te acuerdas. Sí, no hay soborno, no hay soborno posible, es un juicio verdadero, es un juicio justo. Entonces, como dice muy bien, no pueden terminar en el mismo lugar quien ha hecho una serie de atrocidades con alguien que se ha esforzado por vivir
y las ha hecho conscientemente, deliberadamente, con toda malicia, y alguien que se ha esforzado por propagar el bien, hacer el bien, tener caridad, vivir bien, ser fiel en su situación determinada. No, eso no cabe, no es razonable, ¿no? Entonces, como en la época de la historia de la Iluminación, del Renacimiento, la Iluminación y todo eso, como no se creía en este juicio final, pues de ahí salieron muchos filósofos nihilistas, existencialistas, ¿no? Cerrados a la trascendencia, y de ahí viene mucha de nuestra carga en el pensamiento de que luchemos por hacerlo mejor aquí abajo, aunque tengamos que hacer el mal, o sea, tenemos muchas heridas que nos vienen de los siglos pasados, mucha carga de pensamiento que no ayuda a poder vivir esto, la esperanza del juicio final. Y dentro de estos pensamientos me viene a la memoria aquella frase de la religión es el opio del pueblo. Sí, por ejemplo, es decir, de Lenin. Nos vienen aquí a engañar, nos quieren engatusar con una esperanza después de esta vida para, en cierta forma, dejarnos contentos aquí con la explotación que estamos sufriendo. La moral de esclavo de Nietzsche, pienso en Voltaire, pienso en Nietzsche, pienso en tantos otros que Marx, al tener una visión exclusivamente horizontal, terrenal, temporal, pues han cerrado la puerta a la esperanza. Porque no se puede conseguir un paraíso aquí en la tierra, no se puede. Pero ¿por qué no se puede, padre? ¿Por qué no podemos esforzarnos en hacer un paraíso aquí en la tierra? Se trató con el racionalismo, ¿no? La razón, la diosa razón que promulgaba la Revolución Francesa, de decir, nosotros podemos organizarnos, planificarnos de tal manera que todo esté absolutamente controlado. Y vinieron 2 guerras mundiales, con millones de muertes, ¿no? Y es porque tenemos el pecado. Y ahí está la clave. Y me viene a la mente una frase que es, o sea, pasa muy rápido, pero que es muy profunda, en una película, la película de San Juan 23, cuando están analizando que comienza a construir la Unión Soviética de entonces el muro de Berlín. Y entonces el Papa, que en cierta forma dice por qué se está dando esto, uno de los informadores, será verdad, no será verdad, dejémoslo de lado, pero empieza a dar ciertas pautas de por qué la Unión Soviética construía ese muro. Haciendo esto. Y hay una frase que dice, o que ponen en boca del cardenal Ottaviani, que es muy graciosa, pero muy significativa, porque dice, es que nadie escapa del paraíso, con lo cual quiere decir, si se están escapando, es que ese paraíso que han dicho que iban a construir no es el paraíso. Ya, es una frase irónica, claro. Es una frase llena de doble sentido, pero efectivamente, pensamientos utópicos hemos tenido a lo largo de estos últimos siglos que no han resultado y que de hecho, al tratar de llevarlos a la praxis, a la obra, han resultado en sociedades distópicas. Claro. ¿No? Entonces, en vez de una utopía, tengo una distopía, que es el quiebre de los derechos fundamentales de la persona, el quiebre de una estructura o una sociedad libre, etcétera, etcétera. Pues allí vamos analizando. Y, padre, yo pensaba cuando leía esto, en esa parábola que nos pone Jesús del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y la comparación, podríamos decir, es inevitable al trasladar esa parábola a nuestros tiempos. Países que resuman en abundancia, países
en donde la gente sigue muriendo de hambre, países que se llenan de armas para destruir a otros, países que no tienen siquiera la medicina básica para poder curar, sanar a los suyos. Claro, si uno ve todas esas injusticias, como usted decía, y si esto no tiene una solución en algún momento, uno dice, no tiene ¿para sentido. qué estoy aquí? No tiene sentido. O sea, y es la primera pregunta que hemos, claro, que hemos discutido, ¿no? Pero también va entrelazado, porque si las personas se tomaran la molestia de preguntarle a Dios cuál es el plan que Él tiene para cada uno de ellos, entonces yo estoy convencido de que el mundo sería distinto. Porque la proliferación del mal se reduciría bastante. Es por no seguir el plan de Dios, lo dijo la Virgen de Fátima, ¿no? Por no seguir el plan de Dios que lo ofendemos, que caemos en pecado, que ese pecado se propaga, que esas situaciones crean unas estructuras de pecado, sociales, culturales, al margen de Dios. Al margen de Dios, por supuesto, y entonces ahí es cuando, al estar imbuidos en una estructura de pecado, es cuando se hace el mal a otras personas, ¿no? Entonces ya lo explicó muy bien San Juan Pablo II en sus encíclicas de doctrina social, también y el catecismo lo resume en eso que hemos leído el domingo pasado de escándalos, ¿no? Que la sociedad puede ser escandalosa también. Entonces, volvamos siempre a esta primera pregunta. ¿Para qué he sido creado? ¿Por qué he sido creado? Sintonicemos con Dios, preguntémosle. Y entonces cuando hacemos la voluntad de Dios en este mundo, se evita el pecado. Lo dijo San Pablo en su carta a los Gálatas y a los Romanos. El que ama no le hace daño al prójimo. Y ahora viene una pregunta que es, o sea, es muy dura, o sea, porque le va a tocar muy de cerca al Padre. ¿Para qué necesitamos los sacerdotes? Y el cardenal responde, el hombre necesita al sacerdote porque necesita que se le recuerde continuamente que su fin último es la vida eterna y que se le muestre el camino que lleva a esa vida. El sacerdote existe precisamente para esto, para guiar al hombre a la vida eterna. Que el Señor no nos prive nunca de ellos, de los sacerdotes. Sí, me gusta cómo va conectando estas preguntas que pueden parecer un poquito dispares, pero hay un denominador común, que es lo sobrenatural, la trascendencia, el fin feliz en el cielo al que Dios nos ha llamado y ha creado. Las palabras de Jesús que el sacerdote representa nunca se nos pueden caer. Mi Padre ha preparado muchas estancias para ustedes, ¿no? Hay en el cielo muchas estancias. Entonces es continuar la obra que Jesús vino a iniciar con su pasión, muerte y resurrección, con el misterio pascual. Está para nosotros, los sacerdotes, comunicar los frutos de esa redención pues, al mundo entero. Hay una cosa que también es importante y que me gustaría tocar, por lo menos en estos minutitos que nos quedan, aunque después profundicemos, tal vez en otro programa, en esta pregunta, un paso más, y es el sacerdote, de acuerdo a lo que veíamos en la primera pregunta, tiene una misión. Es decir, usted no eligió ser cura, usted se dio cuenta de que estaba llamado para ser cura. Eso, se descubrió. Entonces, al descubrir eso, al darse cuenta de esa misión, ¿cómo ese joven
debe responder a ese llamado teniendo en cuenta un mundo como el de hoy que es tan difícil? ¿O cómo puede darse cuenta también un joven que tiene ese llamado? Porque hoy hay muchas cosas que nos jalan para aquí, nos jalan para allá, y de lo que menos nos damos cuenta es de que somos seres religiosos y que tenemos que vivir nuestra fe, ¿no? Sí, sí. Primero, yo pensaría que es una gracia. Es una gracia el poder tener la inquietud vocacional, la inquietud. Y segundo, el mismo mundo, si alguien tiene un mínimo nivel de, digamos, de inteligencia y madurez, el mismo mundo como incita a hacerse preguntas serias, ¿no? El mismo estado de las cosas, con tanta maldad, la corrupción, el materialismo, el pisar los derechos fundamentales de la persona. No. Entonces, al ver el estado de las cosas, pues uno, como digo, que tiene un mínimo nivel de madurez, se tiene que hacer preguntas muy serias. ¿Y dónde encajo yo en este entramado de mundo confuso y corrompido y roto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para ayudar? Porque una de las aspiraciones más comunes y nobles de la juventud es: quiero hacer algo para cambiar el mundo, quiero poner mis energías a disposición de un cambio. Entonces, Dios utiliza esa aspiración noble, esa sana ambición, que decía nuestro padre Molina, una sana ambición, para orientarlo a un camino de entrega que redunda en uno de los mayores beneficios para la sociedad, ¿no? Y eso es lo que se dio cuenta, por ejemplo, Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Benedicto XVI, cuando vieron el mal que los rodeaba, por una gracia recibida de Dios, se orientan libremente al sacerdocio, porque saben que el sacerdocio es lo que va a ser el mayor bien para el mayor número de personas, y lo sienten como un llamado de Dios. Y en un mundo que no gusta de compromisos, mucho menos compromisos permanentes, en un mundo donde la mayor parte de los jóvenes ni siquiera quieren pensar en el matrimonio, ¿cómo pensar o cómo responder ante una llamada que podríamos decir tan exigente, ¿sí?, para un sacerdote que no va a tener una familia propia, entiéndase, entiéndase la expresión, que no va a gozar de una libertad, entre comillas, porque todo su entorno va a exigir una entrega, y una entrega que podríamos decir cada vez es mayor y mayor, porque no es lo mismo que yo ser cura de una parroquia que recién empiezo y de repente estoy como vicario o como asistente en una parroquia chica, después me mandan a una parroquia más grande, claro, después sí, me mandan esto, lo otro. El compromiso siempre está, y la entrega va en aumento, porque pues la configuración con Cristo así lo exige, ¿no? Pero es precisamente esa toma de conciencia a través de un proceso de discernimiento y de prueba en un seminario, en una vida religiosa, en una vida comunitaria, en una vida de oración. Es una toma de conciencia de que pues yo confío en Dios, que si Él me llama, Él también me va a hacer feliz, ¿no? Y entonces es un salto al vacío de la fe, que para los sentidos es vacío, pero que para la fe es lo más sólido que existe, ¿no? Entonces yo me puedo apoyar en ese Dios, yo puedo confiar en ese Dios, Él me va a hacer feliz. Y cuando un sacerdote pues vive eso, pues efectivamente, se da. Bueno, nos quedamos en la pregunta número 3, son 10 preguntas, imagínense al paso que vamos. Pero creo que ha sido muy rico, muy enriquecedor. Vale la pena porque son, como el mismo Caffarra lo insinúa,
lo fundamental, lo esencial. Exacto. Bien, pues vamos ahora, como es costumbre, a encomendar las intenciones de todos ustedes. Las ponemos en manos de María Santísima y a ella elevamos nuestra plegaria y decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, con mucho gusto. Y a todos ustedes darle las gracias también por haber estado en nuestra sintonía. Agradecerle nuevamente a José Antonio Tinta, que ha hecho posible que este programa llegara a sus hogares, y recordarles, en el fondo, son los corazones de Jesús y de María quienes siempre quieren estar junto a ti.